Argentina es un país con una característica prácticamente única, de hacer que uno, cuando lee un diario de la época o libros de historia, ingresa en una confusión sobre si está repasando algún suceso histórico o bien se trata de un tema actual. Estudiar el pasado económico y político del país refuerza la teoría que Argentina está inmersa en un conjunto de crisis y problemáticas que se vuelven cíclicas, de manera de repetirse a lo largo del tiempo. En el anterior vídeo vimos cómo era la historia de Argentina desde su independencia hasta más o menos inicios del siglo XX, donde llegamos a la conclusión de que a pesar de sus buenos datos de crecimiento, se trataba de un crecimiento con pies de barro. Y como siempre que hacemos vídeos en dos partes, no hace falta que os veáis la anterior para poder ver este vídeo, pero os invito a ver la primera parte cuando terminéis de ver este vídeo. Y hoy vamos a argumentar algo que es bastante polémico, y es que se dice mucho que la decadencia de Argentina empieza en los años 40 con la llegada del innombrable Perón. Pero lo cierto es que su llegada no cambió ninguna tendencia, ya que la debacle argentina había empezado ya antes. Y hoy lo vamos a ver. Así que poneros cómodos, que empezamos. Lo primero a destacar de la primera mitad del siglo XX es la masiva inmigración europea. Como vemos en el siguiente gráfico, una inmigración liderada por españoles e italianos. Argentina tenía un problema, y es que estaba muy poco poblada, y es por eso que la Constitución de 1853 se promovía la inmigración europea eliminando barreras para la llegada de los extranjeros. Muchos de esos inmigrantes llegaban huyendo de los conflictos que había en Europa, como por ejemplo la Tercera Guerra Carlista de España. Pero había un grupo que llegaba por un motivo distinto. Muchos trabajadores venían de familias que basaban sus ingresos en la producción agraria, y en sus países ya no encontraban nuevos territorios para sus cultivos, cosa que les obligó a salir de sus países para mantener su forma tradicional de producción. El impacto directo que causó esta inmigración es el gran crecimiento de la economía agraria. Gracias a ella, la producción se ha disparado y se ha potenciado la exportación de productos, inaugurando una era de prosperidad económica, aunque ese periodo de bonanza iba a durar muy poco. Como ya dijimos en el anterior vídeo, el modelo agroexportador es tremendamente frágil y a principios del siglo XX esto se hizo patente. Durante la mayor parte del primer siglo posterior a la independencia, todas las repúblicas de América Latina siguieron una política de crecimiento guiado por las exportaciones de sus productos primarios. Y Argentina fue bendecida en lotería de bienes. Su modelo exportador era tan bueno que hizo ubicar a la nación entre los 12 países más ricos del mundo en la década de los 20, a pesar de las numerosas deficiencias de su política económica. El motor exportador se convirtió en la principal fuente de divisas para el país. Para que os hagáis una idea, en 1913 las exportaciones argentinas representaban el 30% de las exportaciones totales de Latinoamérica, a pesar de que Argentina solo tenía el 9,5% de la población. Y mucho de ese comercio era con Europa, que fue un factor importante para impedir que Estados Unidos adquiera una posición aún más dominante como mercado de las exportaciones latinoamericanas. Y los europeos, al estar en proceso de industrialización, generaban grandes excedentes de manufacturas que se vendían en mercados emergentes como el de América Latina. Pero esta época de felicidad estaba a punto de llegar a su fin, y es que el modelo se terminó de tambalear cuando estalló la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial supuso un paréntesis en este proceso de crecimiento sostenido del modelo. El estallido del conflicto bélico impidió el fin de una etapa de expansión del mercado mundial de productos primarios. La protección comercial implementada por los países europeos en guerra hizo que se obstaculizara tanto la exportación agraria como la importación de bienes manufacturados. Con el estallido del conflicto se revirtió el flujo de capitales extranjeros hacia Argentina, debido a que el Banco de Inglaterra decidió subir sus tipos de interés. Recuerden que los capitales buscan sitios donde haya tipos de interés más altos, y esto evidentemente generó problemas para la cuenta de capitales de la balanza de pagos de Argentina. Para poner cifras, entre 1913 y el 17 el PIB se contrajo en un 25%. La caída del PIB per cápita fue aún más importante, pues descendió un 34% en el mismo periodo. La recesión iniciada en 1914 fue profunda y prolongada, y en cuanto a las dificultades financieras, la gran salida de capitales provocó una situación de liquidez que obligaron al gobierno a promover unas cuantas leyes de emergencia. Entre ellas se destacó el cierre de la caja de conversión y la suspensión
suspensión de la convertibilidad de la moneda. A partir de entonces y hasta 1927, el valor de la moneda argentina varió de acuerdo con la evolución de la balanza de pagos. Solo a partir de 1915 la balanza de pagos arrojó un superávit, pero no fue debido a una subida de las exportaciones o una disminución de las importaciones, sino por la llegada de capitales que huían de la guerra. Esa llegada de capitales provocó una apreciación de la moneda respecto a la libra y al dólar, y esto, para países que se dedican a exportar, es un problema, ya que sus exportaciones son más caras. Y el gobierno también tenía problemas con sus cuentas. La caída de las importaciones y de la actividad productiva redujo los ingresos fiscales provenientes de la aduana y los impuestos internos que gravaban el consumo. Si consideramos que los primeros constituían el 50% de los ingresos estatales, se puede apreciar la gravedad de la coyuntura. Después de la guerra, muchas de esas tendencias se revirtieron, pero nada volvería a ser lo mismo. Con el fin de la guerra, Argentina inició una compleja transición al nuevo escenario mundial. En ese tránsito, los problemas económicos y sociales se agravaron y estallaron conflictos sociales y huelgas, entre las cuales está la Semana Trágica de 1919, revuelta que dejó un saldo de más de 700 obreros muertos según algunas estimaciones de la época. A pesar de estas perturbaciones económicas y sociales, la normalización del comercio mundial y la mejora de los precios internacionales de los cereales permitieron al país reiniciar su crecimiento, a un ritmo sin duda menor que el de la década del inicio del siglo. La inversión extranjera, que había sido hasta 1914 la fuerza impulsora de la economía, no volvió a ocupar un lugar destacado. Pero aún así, muchos creían que Argentina se estaba recuperando, pero pocos se estaban dando cuenta de los problemas que estaba sufriendo su economía. Y es que el patrón oro se la jugó bastante bien al país. Tras duros procesos de ajuste, casi todos los países consiguieron retomar lo que se denominó patrón oro de entreguerras. Argentina, al igual que toda Latinoamérica, no fue la excepción. El problema que te genera el patrón oro es que tiene tendencias deflacionarias, es decir, que los precios bajen. Y para un país con un modelo exportador como es Argentina, esto es fatal, por un motivo obvio. Los precios caen y por tanto los ingresos también lo hacen. Hemos hablado de esto en nuestro vídeo hablando del crack del 29. Estados Unidos y Francia tenían una carrera para ver quién acumulaba más oro, cosa que contagiaba la deflación a otros países, ya que al haber menos oro en otros países, menos se podía expandir la oferta de dinero y por ende hay una contracción de la actividad económica. Para los países de Latinoamérica, la Gran Depresión había empezado incluso antes del crack del 29. La subida de tipos de interés que hizo la Reserva Federal en el 28 provocó un drenaje de oro hacia Estados Unidos. A esto hay que sumarle la evolución cada vez menos favorable de los precios internacionales de las materias primas. El principal reto de los países latinoamericanos fue entonces la drástica disminución del valor de las exportaciones que afectó severamente la actividad económica. La situación de Argentina y de prácticamente toda América Latina a la hora de afrontar este shock externo se vio muy condicionada por su posición como deudores. Concretamente, los años 20 fueron una época de gran endeudamiento latinoamericano con Estados Unidos. Y cuando colapsó la economía mundial, Argentina se vio muy resentida. Se tradujo en un alza de desempleo, la restricción de las importaciones y por tanto en un deterioro del nivel de vida de la población. Los grupos más afectados fueron sobre todo los más vulnerables, desde los trabajadores rurales a los obreros urbanos. Debido a esto, en el 29 se decidió abandonar el patrón oro. Esto llevó a una época de muchas fluctuaciones en la moneda. La depreciación que tuvo la moneda fue enorme. En un año y medio perdió casi la mitad de su valor. Y si esto os parece mucho, aún no lo hemos dicho todo. El principal motor, que es el agroexportador, se vio mermado en la década de los 30. En 1930 las cosechas de trigo fueron muy malas. No hubo, por tanto, excedentes de cereal en ese año. La crisis del modelo agroexportador deprimió los salarios reales en el sector rural en la década de los 30, contribuyendo a un proceso de migración interna desde el campo y los pueblos más pequeños hacia las ciudades, donde había mayores oportunidades de empleo. La escasa densidad poblacional colocaba a Argentina en situación desfavorable respecto a las naciones europeas y otras de América Latina, circunstancia que era consecuencia del carácter agrícola y ganadero del país. En el año 38, cuando ya había vientos de guerra, el comercio internacional se ha vuelto a ver mermado, reduciendo con ello flujos comerciales y de capitales. Así que fue un periodo muy duro para Argentina, aunque también hay que decir que durante ese periodo hubo un ligero intento de industrialización.
Después de la depresión del 29, cierto número de países, principalmente las repúblicas más grandes como Argentina, se apartaron del crecimiento guiado por las exportaciones y favorecieron el desarrollo interno basado en la industrialización por sustitución de importaciones. En esos países el sector exportador perdió dinamismo y la lotería de bienes dejó de ser relevante, aunque las exportaciones seguían siendo la principal fuente de divisas. Esta leve expansión de la industria fue favorecida por la depresión mundial, posibilitando un crecimiento de la actividad industrial interna, especialmente la industria textil, los cultivos de algodón, los productos de hogar y la industria farmacéutica. Además, se recibió inversión extranjera de Estados Unidos con condiciones especiales que incrementaron las posibilidades de empleo. Y hubo un notable repunte en la actividad económica en esa época, pero, y todo hay que decirlo, muy influenciada por la inmigración. Más de 1 millón de personas migraron a Buenos Aires para participar en este proceso de expansión y favoreció a la expansión de la demanda. Y este enorme flujo de argentinos y alemanes provocó algunos problemas políticos a Argentina. Debido a la tradicional rivalidad de Argentina con el Reino Unido, este último fomentó la creencia de que el gobierno argentino simpatizaba con la causa alemana. Los Estados Unidos aumentaron la presión sobre Argentina, todas las compañías argentinas sospechosas de tener lazos con el Eje fueron puestos en listas negras y boicoteadas. Las exportaciones estadounidenses de electrodomésticos, aceite, químicos y maquinaria fueron suspendidas. No obstante, Roosevelt también vio la situación como una oportunidad para socavar la influencia británica en Argentina y reemplazarla por la estadounidense. Argentina finalmente cedió y rompió todas sus relaciones con el Eje el 26 de enero de 1944 y declarando la guerra a Alemania y Japón en el 45. Y el relato termina aquí. A partir de ese momento, Argentina se embarcará en un periodo en el cual se suele llamar peronismo. Y el punto central de este vídeo es que la decadencia de Argentina no empezó en esa época, sino que era una decadencia que ya venía de hace muchos años. No continuaremos el relato básicamente porque ya tenemos otros 2 vídeos donde abarcamos las siguientes épocas, poniendo énfasis en una de las mayores problemáticas de la economía argentina, la inflación. Tenéis una lista de reproducción en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por vernos una semana más. Suscribiros si os ha gustado, darle like, un comentario también se agradece y nos vemos en el próximo vídeo.